la ineficacia del ejercicio de la defensa de la acusada Keiko Fujimori, y eso es lo que a ustedes les está manifestando, a ustedes les correspondería en todo caso designarle una defensa pública, porque nos está indicando que la misma abogada coacusada fue ineficaz en su labor en la etapa intermedia, y por eso, por esa ineficacia, les pide a ustedes ahora que protejan sus derechos. Entonces, si eso es así, si el razonamiento que está planteando es así, les está indicando a ustedes que le designen una defensa pública, que no puede ejercer quien es acusada en un juicio oral la defensa al mismo tiempo de otra acusada, y consecuentemente debería haber una defensa pública que le asista a la acusada Keiko Fujimori, porque la acusada Juliana Loza no puede ejercer la defensa de manera eficaz. La trascendencia tal vez del copia y pega seguramente la va a decir en su réplica, y tal vez nos enteraremos de la trascendencia jurídica del copia y pega, porque le hemos escuchado a la señora abogada defensora decir: la acusación no se ha devuelto 10, 12, 14, 16, 20. Entonces, quiere que se retrotraiga ¿a qué etapa? Así arremetió el fiscal de la Nación, José Domingo Pérez, contra la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, a quien calificó de no saber defenderla y mencionó que mejor debería ser defendida por un abogado público. Escuchemos. Vamos con la defensa de la señora acusada Keiko Fujimori. El pedido de nulidad adolece de aspectos de forma. No nos ha indicado cuál es el efecto que pretende. Pretende que con la nulidad esto se retrotraiga al control sustancial o al control formal, porque le hemos escuchado a la señora abogada defensora decir: la acusación no se ha devuelto 10, 12, 14, 16, 20. Entonces, quiere que se retrotraiga ¿a qué etapa? Pero no lo ha dicho. Entonces no tendría ustedes por qué suplir la deficiencia de la defensa, ni yo tampoco suplir a la misma. Tampoco nos ha indicado cuál es la trascendencia, porque si vamos a hablar de nulidad, y este es un debate jurídico, díganos cuál es la trascendencia. La trascendencia tal vez del copia y pega seguramente la va a decir en su réplica, y tal vez nos enteraremos de la trascendencia jurídica del copia y pega. Pero nuevamente vuelve a incurrir en los aspectos que he cuestionado anteriormente. ¿Qué es lo que está cuestionando? ¿El autoenjuiciamiento? El autoenjuiciamiento no marca el juzgamiento en este proceso. El objeto del juicio está fijado en la acusación. Pero, ¿cómo van a conocer ustedes la acusación? Cuando la Fiscalía la presente. ¿Y cuándo el estadio en que la Fiscalía lo presente? Cuando se decida la instalación del presente juzgamiento. Y ahí ustedes podrán escuchar que no es cierto lo que manifiesta la defensa, que sí hay un marco fáctico contra la acusada Keiko Fujimori, que sí hay pruebas contra la acusada Keiko Fujimori. ¿Por qué no quiere la acusada o su defensa que la Fiscalía presente la acusación y las pruebas? Dice que ustedes tienen que revisar, así lo ha dicho, así lo he tomado nota, el autoenjuiciamiento y además la acusación. A ver, la acusación la tiene que presentar el Ministerio Público, salvo que tengamos un derecho especial para quien ostenta dicha calidad de acusada y un fuero distinto
a la de los demás ciudadanos y ciudadanas de este país? Creo que no hemos llegado todavía a ese nivel en nuestra realidad. Luego dice que hay un listado simple de pruebas. ¿Cuáles? Pregunto. ¿Todas las pruebas? ¿Algunas pruebas? ¿A qué pruebas se refiere? Yo quisiera conocer, ahora en su réplica, ¿cuáles pruebas dice que son un listado? Porque si comienza a enunciar las pruebas, entonces es porque se le ha permitido que suplante la labor del fiscal, porque el fiscal es el funcionario del Estado representante de la sociedad que presenta la acusación, los hechos y las pruebas. Dice que hubieron decisiones en bloque. Y nuevamente hemos escuchado de que, según versión de la señora abogada, la acusación se devolvió 10, 12, 14, 16. Y la pregunta, en todo caso, que podría plantearse, que en cada una de ellas no hubo un ejercicio eficaz de la defensa. ¿Acaso en aquellas actuaciones se denunció indefensión? Porque sin buena cuenta, lo que acá se está denunciando es la ineficacia del ejercicio de la defensa de la acusada Keiko Fujimori, y eso es lo que a ustedes les está manifestando. A ustedes les correspondería en todo caso designarle una defensa pública, porque nos está indicando que la misma abogada coacusada fue ineficaz en su labor en la etapa intermedia, y por eso, por esa ineficacia, les pide a ustedes ahora que protejan sus derechos. Entonces, si eso es así, si el razonamiento que está planteando es así, les está indicando a ustedes que le designen una defensa pública, que no puede ejercer quien es acusada en un juicio oral la defensa al mismo tiempo de otra acusada, y consecuentemente debería haber una defensa pública que le asista a la acusada Keiko Fujimori, porque la acusada Juliana Loza no puede ejercer la defensa de manera eficaz. Dice la defensa del acusado Arsenio Oreguardia que la acusación presenta defectos. Pero nuevamente, ¿cuál es el efecto que está buscando con la nulidad? Pregunto. ¿Regresamos a qué etapa? ¿A la del control sustancial? ¿O tal vez no le agrada el control sustancial al señor abogado, ¿cómo se llama? Del acusado Arsenio Oreguardia? Tal vez regresemos a la del control formal, cuando se devolvía 10, 12 o 22, creo que le escuché. Entonces, si no plantea su nulidad con el efecto que está buscando, ¿ustedes van a suplir la deficiencia de ese abogado defensor? ¿O el Ministerio Público va a suplir la deficiencia manifiesta en esta audiencia de quien esté ejerciendo la defensa de un acusado? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Les ha señalado a ustedes? Porque si les dicen que ha habido indefensión, la pregunta que debería ustedes formularles es: señor abogado del acusado, Arsenio Ore, ¿usted fue abogado defensor en la etapa intermedia? ¿Ejerció usted la defensa de su patrocinado? Entonces, ¿podrán ustedes entender si hay una trascendencia con lo que le están solicitando? Porque si es el mismo abogado, nuevamente nos ponemos en el mismo escenario de la señora acusada Keiko Fujimori. Indefensión, y los señores acusados que han planteado las nulidades estuvieron en absoluta indefensión en la etapa intermedia. Dice que ha habido variaciones fácticas.
correcciones de imputación, aspectos probatorios. ¿Cuáles? No lo entiendo. Yo para ejercer el debate, y lo dije anteriormente, que se les concediera el uso de la palabra, ¿cómo ejerzo la defensa de los intereses de la sociedad agraviada por el delito? ¿Cómo? Si el señor abogado no me dice, estas son las circunstancias fácticas que el Ministerio Público ha incluido indebidamente, pero no lo ha dicho. ¿Y saben por qué no lo ha dicho? Porque no se ha presentado la acusación. Y como no se ha presentado la acusación, buscan que no se instale el juicio. Dice que lo mínimo que le puede pedir al Ministerio Público es una imputación. Bueno, lo mínimo que yo puedo pedir acá es seriedad al momento de litigar. Porque, miren, con todo respeto lo digo, va a concluir la jornada y no se ha podido instalar aún este juicio oral. Dice el señor abogado que no sabe si es inducción o engaño. Pero sí presentó una excepción de improcedencia de acción en la etapa intermedia. O sea, a ustedes les está indicando que el juez de la etapa intermedia sí hizo un control de tipicidad. Pero desconoce la imputación del señor abogado, del acusado Arsenio Oreguardia. Solicito que se declare improcedente. Vamos con Lorena Gamero. Arsenio Oreguardia está solicitando el sobreseimiento del proceso. Sí, pero el propio señor abogado se ha desistido, porque lo que yo he entendido es que él dijo, yo entiendo de que no es procedente la aplicación en la vía supletoria del Código Procesal Civil, porque el ordenamiento procesal penal tiene la vía específica para el sobreseimiento. Por defecto, por vacío, por deficiencia de la ley, se aplica de forma supletoria el Código Procesal Civil, y por eso se aplica la norma específica, es decir, el procesamiento penal. Eso es lo que yo he entendido. Salvo que el señor abogado, que no me del acusado, perdón, Arsenio Oreguardia, nos diga que ya no apliquemos la norma procesal penal y apliquemos para su patrocinado el ordenamiento procesal civil. Pero creo que se descalificó su propio argumento cuando él propiamente señaló de que eso no era viable. En el caso de la acusada Lorena Gamero, acá hace dos planteamientos. Litispendencia, que indica de que hay un tema, de manera escrita indicó en la vía constitucional, pero no así lo ha fundamentado de manera oral. Por el contrario, ha indicado que ya ha interpuesto los recursos correspondientes, y ustedes habrán escuchado de que esto se encuentra a nivel de casación, pero además afirmarle, conforme también ella lo ha reconocido, que en la resolución 115 ya estos pedidos han sido resueltos por los jueces. Por lo tanto, no tiene efecto suspensivo el hecho que haya interpuesto recursos para que este juzgamiento no se pueda instalar. Y vamos con la última persona. De la acusada, perdón, del acusado Luis Mejía Leca. Había manifestado de que no tiene legitimidad, por lo menos, para actuar quien no se ha acreditado a esta audiencia, porque ni siquiera estamos hablando de la instalación de la misma, de quien no se ha acreditado. Y a pesar que no se ha acreditado, entiendo por un ánimo de poder tener la información que sea necesaria para resolver, el colegiado le admitió la presentación del escrito. Escrito que, de acuerdo a lo que hemos escuchado en esta audiencia y cotejado con lo que ha presentado de manera escrita, pues obviamente dista de las 3 hojas que simplemente ha presentado a lo que hemos escuchado que ha oralizado. Pero sí voy a reconocer la hidalguía de quien ejerce la defensa de Luis Mejía Leca al reconocer que su cliente, de haberse
podido apersonar a este proceso y instalarse el juicio hacia él, él hubiera aceptado los 4 delitos: crimen organizado, lavado de activos agravado, obstrucción a la justicia, falsedad genérica. Es lo que hemos escuchado, y yo saludo esa hidalguía que tiene quien ejerce la defensa de quien en este momento, por un tema médico, no podría estar en esta audiencia. Lo que sí me llama la preocupación es que la señora abogada haya solicitado que se corra traslado de su escrito y de documentos adjuntos al mismo. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado que lo que plantea la señora abogada es un tema de nulidad, bajo argumentos que, por lo menos, mi conocimiento no alcanza a entender a qué se refiere con litigio en apariencia de litigio. No alcanzo a entender qué es restricción de derecho de defensa silenciosa o libertad de litigio. No lo entiendo, y seguramente el digno colegiado nos dará alguna conceptualización si es que tiene algún fundamento jurídico al respecto. Pero lo que sí llamó la atención es de que, más allá de 3 folios, se haya acompañado una suerte de decenas de hojas de un proceso reservado. Y lo digo ¿por qué? Porque se ha acompañado un proceso reservado que no puedo yo indicar a quien corresponde, porque ahí no se ha develado ningún código de identidad o código de reserva, porque seguramente ustedes podrán apreciarlo, no aparece el nombre de la persona que se haya acogido o se haya tramitado el proceso de colaboración eficaz, lo cual sí me lleva un poco a poner en conocimiento que presuntamente se habría incurrido en el delito 409B del Código Procesal Penal, Código Penal, el que dice, o dice la norma penal, el que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz o testigo. Entonces, lo que la abogada de Luis Mejía Leca ha puesto en conocimiento y ha solicitado expresamente al colegiado, y ustedes lo han escuchado, ponga en conocimiento de todas las partes procesales, antes de que ustedes pudieran concederme el uso de la palabra. Lo que han puesto en conocimiento son documentos de un proceso reservado en donde no se ha revelado o develado la identidad, y si es que la señora abogada de quien no ha comparecido, Luis Mejía Leca, nos está señalando de que esa persona con identidad reservada es Luis Mejía Leca, pues solicito que se corra traslado o se remita copias a la Fiscalía de turno para que se inicie la investigación por revelación de identidad indebida según el 409B del Código Penal. No habiendo fundamento de qué es lo que está solicitando la citada abogada, menos la legitimidad para interponer recurso de nulidad o remedio de nulidad a quien no ha comparecido a este proceso, es manifiestamente improcedente, que yo, aunque sea, pueda absolverlo, pero entendemos de que, como se ha corrido traslado, solicito que se declare improcedente el mismo. Ya hemos escuchado las palabras del fiscal de la Nación, José Domingo Pérez, en contra de la abogada Juliana Loza, representante de Keiko Fujimori. Fue un tenso debate en este inicio de etapa final de investigación contra la lideresa de Fuerza Popular por el caso Cócteles, el juicio más grande hacia un partido político por las imputaciones de lavado de activos, falsedad genérica, entre otros, en contra de 46 acusados, incluidos Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Marvito, su ex esposo, y otros investigados más. Esta audiencia duró varias horas. Como ya se había advertido hace unas semanas, los abogados de los imputados, entre ellos Juliana Loza, representante de Keiko, pidieron al colegiado liderado por la jueza Juana Caballero que resuelva los pedidos de nulidad respecto al juicio con la que se solicitaba regresar a una etapa anterior conocida como control de acusación,
Tras un tenso debate con el Ministerio Público, se consideró que este pedido podría vulnerar los derechos del Estado al decidirse sobre hechos que aún no han sido expuestos ante el tribunal. No obstante, la magistrada titular de la sala desestimó esta posición por parte también de José Domingo Pérez y resolvió que los pedidos de nulidad serían atendidos antes de instalación de juicio y no después. Posteriormente, la magistrada dispuso un nuevo receso antes de que se empiece a dar lectura de los 46 pedidos de nulidad presentados por cada uno de los imputados implicados en el caso que se señala a Fuerza Popular como una organización criminal. ¿Y ustedes qué opinan de las palabras que tuvo el fiscal Domingo Pérez hacia la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien le solicitó que mejor dé un paso al costado en la defensa de Keiko Fujimori y que sea representada por un abogado público? Sin duda alguna, este juicio va a continuar trayendo tensos momentos y cruces de palabras. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.